Este programa es patrocinado por Grupo Caloca, especialistas en seguros y fianzas. Cuidados paliativos. El doctor Guillermo Arechiga Ornelas presentará este tema interesantísimo. Quédese con nosotros, esto es Detrás del Médico. Cuidados paliativos. El doctor Guillermo Arechiga Ornelas nos dará una explicación correcta y exacta de lo que está pasando con este tipo de dolor. Algo que verdaderamente, creo yo, Guillermo, ¿cuánto es el porcentaje de gente que tiene dolor? Fíjate, muchísimas gracias, José Luis, por invitarnos a este hermosísimo programa, y lo digo con toda sinceridad porque llevar esta información a todo el mundo y que atrás de este proyecto hay un sentimiento no solamente de empatía y de ayuda hacia los demás, me parece muy importante. Segundo, paso a comentar que los cuidados paliativos no son tan nuevos en términos de que la historia de la humanidad siempre ha habido la atención al final de la vida, desde el punto de vista religioso, de los hospices, de la atención hacia los enfermos terminales. Sin embargo, en México hay alrededor ahorita de 650,000 personas en situación de cuidados paliativos. ¿Qué son cuidados paliativos? Te me voy a adelantar, sí, ¿no? Te me voy a adelantar, ¿no? A la pregunta, a la pregunta, ¿no? Esa era lo que venía. Exactamente. Cuidados paliativos significa que los cuidados se enfocan en la parte final de nuestro proceso de vida, acompañado de 3 elementos importantes. Un objetivo claro es que tengamos calidad de vida en esta etapa final. Y van desde los apoyos físicos, el apoyo para que no exista dolor, náusea, estreñimiento, el apoyo psicológico y espiritual, José Luis. Entonces, los cuidados paliativos tendrían como objetivo, 1, mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen una enfermedad amenazante de la existencia, y número 2, que tuvieran como una condición holística, complementaria, más allá de un síntoma, sino que vean no solamente la parte como una persona que se está muriendo, sino también a la familia y la parte espiritual. Sí, porque regularmente, en este caso, el doctor Guillermo Arechiga Ornelas es un excelente médico anestesiólogo que habla sobre dolor y trata dolor. Y no nomás es el único aspecto que a lo mejor puede pensar la gente que cuidados paliativos es quitarte el dolor. Ya lo comentas tú, sino que es una esfera de necesidad que tiene, no nomás únicamente el paciente, sino también el entorno. ¿Cómo se maneja ese entorno ante un cuidado de este tipo de pacientes? Sí, mira, muy buena pregunta, porque la mayoría de los pacientes tendrán en el 80% de los casos dolor. La pregunta sería, oye, pero ¿qué es el dolor? ¿No? Y nos hemos cuestionado en medicina, en psicología, en filosofía, ¿qué es el dolor? Para las ciencias médicas diríamos que el dolor es una afectación subjetiva, diríamos una sensación desagradable, subjetiva, derivada de un daño real o potencial. Y esto puede ser dolor de huesos, dolor de vísceras, dolor de nervios. Un paciente con fase avanzada puede tener los 3 síntomas, y entonces la complejidad de reconocer, diagnosticar los tipos de dolor hacen que el sufrimiento, que es diferente a dolor, ahorita defino sufrimiento, pueda ser tratado de manera adecuada. De tal suerte que esos 600,000 pacientes de los que te decía, el 80% va a tener dolor físico, emocional o espiritual. Y entonces la complejidad viene diciendo, bueno, entonces ¿por dónde empezamos? El paciente vendrá a consulta por dolor físico, pero luego al ir desmenuzando y controlando surgirá, oiga doctor, yo tengo miedo de morir, o yo tengo miedo de que las cosas no resulten, yo tengo miedo del más allá, y entonces uno entra en un terreno muy bonito, muy interesante. Digo bonito con todo respeto porque hay cosas de las cuales nosotros necesitamos como médicos ir ampliando, y en el transcurso de la charla pudiéramos en su momento platicar. Sí, habla sobre esos 3 aspectos importantes en cuanto al manejo de cuidados paliativos. Y sobre todo la cuestión de calidad de vida, ¿no? Porque realmente a final de cuentas la calidad de vida ese es uno de los elementos principales y que a veces la gente no lo entiende. No entiende que tú, por ejemplo, va uno con el cardiólogo y te dice, a ver, José Luis, visiónate a 10 años. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo te quieres tratar? ¿Cómo quieres hacer tus cosas? Entonces, ¿cuál es el principal problema que la gente actualmente, tú lo ves en la consulta,
que no tiene ese cuidado, porque ya caer en una situación de cuidados paliativos me parece que es muy lastimoso, ¿no? Sí, los cuidados paliativos ahora surgen por decreto, ya están en la Ley General de Salud. El Estado de Jalisco ha sido pionero porque ha fundado el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor, que nos tocó afortunadamente para beneficio de los jaliscienses fundar hace 24 años. Y ha sido interesante porque uno pensaría que los cuidados paliativos son para la inminencia de la muerte. Pues hay gente que necesita cuidados paliativos durante 4 o 5 años. Es decir, no necesariamente derivar a cuidados paliativos significaría que es la inminencia de la terminalidad. Por ejemplo, hay un niño que tiene un problema pulmonar, fibrosis quística, que es como si estuvieran fibrosados los pulmones. Esos pequeñitos entran a cuidados paliativos y duran 4, 5 o 6 años. Hay que acompañar durante todo ese momento. Sí, porque realmente no nomás, únicamente pues en este caso es cómo se maneja la cuestión familiar. Porque te voy a decir un término que yo muy coloquialmente se lo digo a los pacientes. Hay madres que tienen hijos y hay hijos que no tienen madre, ¿cierto o no? Fíjate que este es un tema muy padre porque, como comentábamos al principio, si bien es cierto los cuidados paliativos están centrados en el paciente, alrededor del paciente existe una familia que se enfermó. Claro. Y este contexto me parece que es poco abordado. Somos expertos, y lo digo con todo respeto, en el control de síntomas, somos sintomatólogos. Sin embargo, cuando el paciente nos pide, doctor, mis hermanos no quieren que le diga a mi mamá que yo estoy enfermo, y en este conflicto que se le ha denominado conspiración del silencio, donde médicos y familiares deciden por un tercero, me parece que genera hasta un síndrome que se llama síndrome del hijo de Bilbao. Todos estamos conspirando, pero el que está enfermo ni siquiera sabe. Y estas son condiciones que uno como paliativista empieza a observar y empieza como a desmenuzar dónde está el problema. Nadie es malo ni nadie es bueno, sino simplemente son mecanismos que empezaron a darnos idea de cómo atender la complejidad del binomio paciente-familia. Bueno, aquí hablas de una cosa que es importantísima, es el hecho de decir, ¿hasta qué momento legalmente un médico tiene que guardar silencio ante una situación de estas? Cuando un familiar te dice, no le digas a mi mamá, no quiero que mi mamá sepa que tiene cáncer o alguna de esas cosas. ¿Cómo legalmente se maneja esto? Tú has estado en todos esos recovecos, la verdad. Entonces creo yo que esa es una parte importante porque también metes al médico en un conflicto en el cual, pues dice uno, como tú bien dices, no nomás es el dolor y voy a generar el dolor, sino ¿cuál es ese aspecto que tú legalmente crees que debe Fíjate ser? Que también es muy buena pregunta porque nos ha pasado de todo. Cuando preguntamos por qué no quiere el familiar, y yo le decía, estaba en el consultorio una señora y atrás la hija haciéndome señas de no le diga, ¿no? La clásica. Y digo la clásica con todo respeto. Yo le preguntaba a la hija, ¿por qué me hace señas? La señora volteó, vio a su hija, la hija se puso colorada. Y me decía, antes de que me pudiera expresar el avergonzamiento con el cual yo la estaba confrontando, ¿sí? Le dije, decirle la verdad a tu mamá no desaparece la misma, número uno. Y el hecho de ocultar la información no significa que no la ames. Y la evitación del diagnóstico, que hay muchas formas de decir, ahorita por ejemplo puedo decir que, doctor, no le diga que tiene cáncer, no hay necesidad. La señora tiene 76 años, hay una bolita ahí y entonces esa bolita le vamos a poner, es una bolita que a veces es buena y no tan buena, pero existe tratamiento para las dos. Y entonces dice la gente, yo pensé que usted iba a decir tal cual a rajatabla que tiene cáncer. Quien primero piensa en cáncer es el paciente. Sí. Oye, doctor, me hice una radiografía, no voy a tener un cáncer. O no voy a hacerme el chequeo, no voy a hacer el cáncer. Yo creo que tengo cáncer, ¿no? Así es. Ahora, regresando a la parte medular. Por ley, la Ley General de Salud en cuidados paliativos, norma oficial mexicana 014, dice, el paciente tiene derecho a saber su información. Lo que no dice es cómo le tenemos que decir, y ahí entonces los médicos tenemos que conectar, y lo digo con toda claridad, lengua, corazón y cerebro. No es lo mismo que yo le diga, te tengo una buena y una mala. ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde te enseñaron eso? ¿No? La buena, ya sabemos que tienes, la mala te vamos a... No. Tenemos una propuesta
los estudios están en esta condición, pero ¿qué crees? Número 1, no vas a estar solo. Número 2, existe tratamiento. Y número 3, la medicina va avanzando todos los días, de tal suerte que lo que no podemos en este momento controlar, en una semana, en 15 días, porque es real, lo vamos a tratar. Ahora, la otra pregunta típica del familiar o del paciente, doctor, ¿y no me va a dar medicina? Sí, claro, claro. Es que en este... Porque a mí me duele. Claro, claro. Sí, y yo me siento mal, doctor. Sí. Y yo quiero saber realmente si esto se me va a quitar. Así es. Esas son las preguntas. Fíjate que hay un tema, me fascina todas las preguntas que estás haciendo, porque ¿sabes qué? Es que se junta las ganas de comer con el hambre. O sea, pues también me estás preguntando. Bueno, pues es que realmente, aunque la gente piense que hablar de medicina paliativa y reírnos, creo yo que esto es una razón por la cual nosotros tenemos que también tener, como tú dices, bien conectado el cerebro con el alma y con el corazón. Claro. Porque no es fácil para un médico hacer esto. Y no es fácil para decirle, fíjate que pues no hay tratamiento, o el tratamiento es con el oncólogo, o es el tratamiento con ustedes como clínica del dolor. Así es. Y realmente uno pues quisiera, ¿qué alcance tiene? Claro. Fíjate que el sentido de humor, y lo veíamos en unas cartitas que se llama Go-Wish. Go-Wish es una manera de facilitarnos cuando los pacientes nos dicen o no nos pueden decir exactamente qué quieren. Hay una cartita que dice, ¿qué quisieras? Y vamos uno sacando las cartitas, se las va leyendo al paciente, y hay una cartita que dice, mantener mi sentido de humor. Para ti es importante como paciente mantener tu sentido de humor, y hay gente extraordinariamente hermosa, y lo digo con todo respeto porque dice, Doc, yo sé lo que tengo, lo que no quisiera es ver sufrir a mis familiares, pero eso no significa que no me pueda reír, eso no significa que ustedes se pongan cara dura. Yo los escucho que vienen en el pasillo riéndose, y cuando llegan aquí alrededor de mí, tienen una cara que yo me asusto de verle su cara, y entonces interpreto, si estoy malito, sí, porque ustedes se pusieron serios, claro, y salen de aquí y se vuelven a reír. Doc, de corazón, ¿de qué se trata? O sea, sí, por favor, mantengan su sentido de humor. El sentido de humor no le pierde el respeto a las personas, al revés, le da una confianza de inspiración para decir, este médico, que si bien es cierto, me dijeron que iba a medicina paliativa, que no es una condena de muerte, medicina paliativa es una condena a la vida. Y dos cosas bien importantes. Elizabeth Kübler-Ross decía, no le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida. Y a la vida significa que hay que afrontarla todo el tiempo como si fuera la última. Es cierto. Yo hace ratito conversaba con tu hermana, con tu sobrina, y decía, qué afortunados somos. Y lo digo con todo el corazón, porque tenemos un espacio donde hace cuántos años quisiéramos haberlo tenido. Claro. Y todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues gracias a tu fortaleza y a tu equipo de trabajo, a los camarógrafos y todo el esfuerzo que estás haciendo, va a escuchar elementos depurados que le van a llegar y a tocar el corazón a las personas. Y fue la iniciativa de alguien con un espíritu compasivo. Hablamos de compasión y hablamos de lástima y hablamos de empatía. Las tres cosas se pudieran confundir, pero está muy claro. El programa tiene un objetivo muy claro, que la medicina sea accesible a las personas, que tengan un catálogo de personas que puedan ser consultadas de manera profesional y no estemos pensando en la superficialidad, en lo hedónico. No es que estemos en contra, pero hay que ser más profundos en la vida. Y en la facilidad que la gente tiene ahorita de adquirir conocimientos que hasta cierto punto, por ejemplo, Google y algunas otras plataformas que hay, en donde realmente a lo mejor la gente, yo siempre lo he dicho en los programas, ¿no? Te voy a recetar metformina, y luego la gente se va a ver qué es metformina, y luego le cuestiona a uno las prescripciones médicas, y creo yo que esa es una de las cosas que en nuestro público debe de conocer. Por eso nos hemos extendido un poquito este programa, porque realmente, como tú dices, debemos de ser tan sensibles ante esta situación. Yo conozco gente que tiene cáncer, que está con tratamiento, y tiene una forma de enfrentar la vida tan padre, que dice uno, tú no estás enfermo. Pues no, a lo mejor nos enfermamos más de pensar otras cosas, porque yo creo que la gente cuando te dices te vas a morir, hace un análisis de reflexión, tú vas a ver si estoy equivocado, ¿no? Hace un examen de reflexión y dice, híjole, y todo lo que dejé de hacer en la vida, y todo lo que no he perdonado,
y todo lo que, el coraje que tengo de ciertas cosas, y a veces eso mata más o eso lastima más que la misma muerte, ¿no? Claro. Fíjate, se me vino a la mente ahorita un pensamiento de un místico premio Nobel de la Paz. Y él decía, de los que estamos aquí ahorita, ninguno va a estar vivo dentro de un siglo. Ninguno vamos a estar vivos dentro de un siglo. ¿Cómo le estoy apostando en este momento a la vida? Pues justamente como si fuera un eco. El eco, mientras yo le repita y le grite y le regañe y me drogue y me enoje, pues será como me va a regresar el proceso. Por eso decimos que somos producto del pasado que es nuestro presente. La suma de nuestro pasado y presente será como nos comportaremos y tenemos como causa y efecto en el futuro. Yo le estoy apostando en tu programa, que me da muchísimo gusto participar porque sé que esta presencia de estar hablando de estos temas puede resultar difícil, complicada para nosotros, pero va a quedar ahí sembrando semillas para reconocer que hubo personas que sencillamente y sensiblemente dijeron hay que apostarle porque la suma del pasado y nuestro presente queremos que también sea el futuro de nuestros hijos. Claro, y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto, Guillermo, que estés aquí conmigo, aparte de ser compañeros, Sí. y en ese recorrer, has recorrido, has tocado muchas puertas, pero también la gente te ha visto, no nomás a nivel nacional, a nivel internacional, te ha visto como una gente capaz, eres investigador, has escrito libros, acabas de presentar un libro en la FIL, Sí. que me dices que te fue fantásticamente bien. Sí, se vendieron como 2. No, 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 se no. agotó el librito, fíjate, se llama Espiritualidad y Cuidados Paliativos. ¿Qué carajos, perdón Sí, por la sí, 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 expresión, sí, tú pero estás en tu programa. qué carajos estaba escribiendo los médicos respecto a la espiritualidad? Ahora resulta que estos ya te escriben de espiritualidad, pero nos preguntamos cuando estaba el paciente me decía, Doc, ¿usted cree en Dios? Le dije, sí, es muy importante que te responda. Me dijo, bueno, pues en manos de quién estoy. Entonces yo le dije, ¿tú qué eres? Y me dijo, soy católico, yo soy contigo. ¿Para qué me meto en broncas? Sí. Doctor, yo no creo en nada. Yo dije, igual que tú. No tengo bronca. Oiga, ¿cree que haya cosas más allá? ¿Tú qué crees? Yo pienso que sí. Ah, pues yo igual. O sea, ¿por qué tengo que imponer mi credo? Así es. Lo que nos dimos cuenta que la espiritualidad le hacía falta, y esto es un tema bellísimo, que hoy el rector de la universidad, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, nos ha pedido que entrenemos y hagamos un libro de espiritualidad para los profesores. Ah, no, sí, claro, pues yo creo que Eso está padrísimo. esa es la parte que yo creo que debemos de empezar a ver, pero sobre todo empaparnos y conocer, porque Claro. no cualquier va a decir, o cualquier, yo soy... Ahora, ¿qué quiere decir espiritualidad para las personas que nos están viendo? Espiritualidad es diferente a religión. Este momento, José Luis, Es espiritual. Pilar, es espiritual, Claro. porque tenemos dos cosas importantes, trascendencia y Claro. sentido de propósito. Claro. Cuando uno se sienta, no necesita una sinagoga, no se necesita una catedral, no se necesita una mezquita, no se necesita una gompa para entender que más allá de lo biológico tenemos una conexión, un pegamento, y ese pegamento es la espiritualidad de la que en este escenario se da, se siente. Y entonces los pacientes reciben eso, y entonces no necesito etiquetar de tal y tal. ¿Qué religión? Religado, estar unido a, ya sea una condición teísta, es decir, de Dios, o no teísta, independientemente de cómo sea. La religión es un constructo humano, la espiritualidad es, yo digo muy claramente, es antropológicamente innata al ser humano. Como ven ustedes, no nomás es únicamente hablar de medicina, yo creo que la parte de la espiritualidad y todo esto que estamos haciendo, y como tú bien dices, ¿no? Tenemos una misión, y esta misión para mí en lo particular, el estar empezando a hacer este tipo de programas, es porque hemos visto la necesidad de que la gente no se automedique, Así es. que la gente no consuma productos Milagrosos. milagrosos, exactamente, que en ocasiones engañan las farmacéuticas o algunas gentes que hacen este tipo de productos y que muchos tienen corticoides y la gente se siente muy bien. Pues tú que vamos a hablar de corticoides, vamos a hablar de muchas cosas, cuando realmente Guillermo Arechiga, un excelente anestesiólogo Gracias. en cuidados paliativos, un excelente médico en clínica del dolor,
que ha fundado y ha programado esto en Guadalajara sobre Palia y algunas otras cosas que ha hecho en la vida. Realmente, Guillermo Arechiga Ornelas, es un placer platicar contigo. Es algo que salió un poquito más de la medicina, pero creo que la espiritualidad debemos de fomentarla también a todos y que aprendamos de esa espiritualidad como tú lo estás haciendo, aparte de ser un excelente médico. Guillermo Arechiga, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde estás? Para que nos digas al público. Estoy en Eulogio Parra 3022, es en Providencia, y en el espacio público, que también pueden tener acceso, estoy en la avenida Soquipan 1050. Lo repito, en la parte privada estoy en Eulogio Parra 3022 y en la parte pública, para todo el público también, en avenida Soquipan 1050. Los cuidados paliativos, una situación muy especial para que la gente lo entienda. Hay que ocuparnos en la salud, hay que ocuparnos en tener esa calidad de vida que siempre tenemos que disfrutar. Esto fue Detrás del Médico, presentamos un excelente tema, cuidados paliativos. Quédate con nosotros en los próximos programas que tendremos invitado al doctor Guillermo Arechiga. No olvides darle like, tocar la campanita y sobre todo lo más importante, suscribirte a nuestro programa. Esto fue Detrás del Médico.